Cuando por allá en 1517 se dio la Reforma Protestante, una de las bases del desarrollo para este momento histórico tan importante fue la preeminencia de las Escrituras. Antes de eso, la adoración a Dios era a mí me parece que debemos hacer esto y hagamos esto bonito, un rito, una ceremonia, etc. Y entonces los hombres de Dios dijeron, no es posible que adoremos a Dios ignorando la palabra de Dios, lo que Dios mismo ha demandado para nosotros. Y entonces ellos buscaron que tanto el gobierno como la adoración a Dios dentro de la iglesia fuera conforme a lo que Dios mismo había mandado. Antes de que se diera la Reforma, la iglesia cristiana, esto es muy bonito, no lo voy a hablar porque nos extenderíamos, es muy bonito estudiarlo. La iglesia cristiana, Juan, Pedro, los apóstoles, Pablo, y lo que vemos como se desarrolla en el Nuevo Testamento, fue creciendo, luego llegó el siglo II, siglo III, entonces los años 200, los años 300, y la iglesia crecía conforme a la verdad de Dios. Pero después de los 300, ustedes conocen que históricamente viene la época del oscurantismo. Y en esta época del oscurantismo empezaron algunas autoridades eclesiales a tergiversar las doctrinas de la Biblia y empezaron a fundarse en cosas que no eran conforme a lo que establecía Antiguo y Nuevo Testamento. Se empezaron a dejar llevar más por ideas humanas. Y para cuando llegó el 1500, la iglesia se había convertido en algo místico, en algo muy distante de la verdadera palabra de Dios. Y entonces estos hombres que inician la Reforma eran sacerdotes que habían estudiado. ¿Y por qué esto es relevante? Porque antes de eso la Biblia solo existía en latín. Y el latín era una lengua muerta desde el siglo II, era una lengua muerta. Así que los únicos que hablaban latín eran los que estudiaban para ser sacerdotes y obispos. Eran los únicos que podían leer la Biblia y por eso manipulaban e hicieron lo que quisieron durante todo ese tiempo. Una persecución y destrucción de Biblias, etc. Bueno, por eso les digo, estudiarlo es muy bonito. Pero cuando llegamos al momento de la Reforma Protestante, la iglesia vivía la adoración a Dios de esta manera, y quiero leerlo. El latín era el idioma litúrgico. O sea, yo iba a la reunión para adorar al Señor y no entendía absolutamente nada porque la misa era en latín y nadie sabía latín. Entonces era algo místico donde un grupo de místicos desarrollaban sus ritos místicos en un idioma místico que la gente no entendía. La misa era, y al sol de hoy sigue siendo lo mismo, un sacrificio repetido de Cristo. Si ustedes han ido alguna vez a alguna misa en el tiempo reciente, que es que acompañé a fulanito que falleció o alguna situación así particular, ustedes se dan cuenta que en el momento de la comunión, digámoslo, ellos hablan y dicen específicamente, esto es sacrificio nuevamente, estamos presentando sacrificio, acepto a Dios, y presentan ese sacrificio como la representación de que realmente Cristo vuelve y muere ahí en cada representación de cada misa. Hasta el día de hoy, así está establecido por la Iglesia Católica. Dentro del culto a Dios, entonces, el uso de imágenes, reliquias y procesiones hacen parte natural de una adoración a Dios, de una búsqueda a Dios. La veneración a santos y a la Virgen María. Los ritos eclesiásticos eran elaborados y no tenían un sustento bíblico, sino más bien esto llama la atención y esto genera un impacto espiritual. La Reforma reaccionó contra todo esto que percibía, y claramente a la luz de las Escrituras lo es, una adoración corrompida, centrada en ritos humanos y no en Dios.
Entonces, uno de los principios claves es la sola escritura. Y esto es muy importante porque vale la pena que nosotros lo recordemos y lo tengamos siempre muy de presente. Sola escritura. ¿Qué quiere decir sola escritura? Que la Biblia, solo la Biblia, es la regla infalible de fe y práctica para los cristianos. Fuera de eso, son inventos de hombres y, como lo vamos a ver hoy, Dios condena y castiga esa clase de actos de adoración que no son acordes a su verdad descrita en las Escrituras. Entonces, hablando los reformadores, que de ellos es que nosotros venimos, la iglesia cristiana, protestante, evangélica, venimos de la reforma protestante. Entonces ellos, hablando de la adoración, dicen que no se debe adorar a Dios de ninguna manera que no esté autorizada por la Escritura. Esto es conocido en teología como el principio regulador de la adoración. Es decir, la adoración a Dios está regulada por lo que dice Dios mismo. Si nosotros miramos lo que ellos vieron de la iglesia, pues claramente había una desviación verdadera de la adoración a Dios. Entonces se rendía culto a las imágenes, a estatuas, a esculturas, a santos, y eso claramente es condenado por la Biblia como idolatría. Había una desviación, una distorsión muy fuerte del Evangelio, dado que si nos vamos, por ejemplo, al libro de Hebreos capítulo 10, los que están tomando notas, claramente la Biblia nos muestra que Jesucristo presentó un sacrificio una vez y para siempre. Ya no se necesitan más sacrificios. Él fue el sacrificio perfecto que anuló, que canceló, que completó, que perfeccionó el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, que terminó con la muerte del Cordero de Dios, que es Jesucristo. Entonces no hay continuidad a ese sacrificio que se sigue haciendo. Pues estaba en la ignorancia del pueblo, que no sabían, y entonces los líderes religiosos podían decir lo que fuera, y el pueblo, pues sí, así debe ser, porque ¿cómo lo compruebo? Gracias a Dios, gracias a hombres de ese periodo, inclusive antes de la Reforma, que los buscaron para matarlos, porque tradujeron la Biblia a idiomas como el inglés o el alemán, y etcétera, se fueron traduciendo. A estos hombres que le quitaron a la iglesia el poder y el dominio sobre la Escritura, los buscaron para matarlos, y a muchos los mataron. Y la manera de adorar a Dios se había convertido en un espectáculo y superstición. Era un ritual mágico, donde, y al sol de hoy viene siéndolo todavía, lo que ya la iglesia llama la transubstanciación. En cada misa se presenta una transformación mágica, donde el vino se convierte en sangre y la oblea se convierte en la carne del Señor. Y muchas otras cosas que le dan ese rito místico, que si nosotros lo traemos en cuenta y nos salimos de la iglesia católica y pensamos en la iglesia evangélica hoy en día, podemos encontrar estas mismas características que vieron los reformadores en la iglesia católica hace más de 500 años. Muchas veces, en muchos lugares, el culto a Dios se ha convertido en un lugar místico, donde el pastor es el ungido de Jehová y cuidadito se le acercan a él, donde las maneras y cómo se hacen las cosas tiene un misticismo que no encontramos en las Escrituras, donde el culto a Dios, las canciones, la adoración a Dios, la Biblia, no son a la manera de Dios, sino son a la manera de los hombres. Cómo nos gusta a nosotros la música y el ambiente, y qué canciones son las que nos llegan al corazón. Y la adoración es al Señor, debe llegar es al corazón de Dios. Entonces estos hombres de Dios, que fueron usados por Él para que nosotros hoy estuviéramos aquí y estuviéramos conociendo al Señor, buscaron restaurar una adoración centrada en Él, en la manera de Dios, en adorar a Dios a su manera, en buscar a Dios y acercarnos a Dios a la manera de Dios. Y este principio regulador lo encontramos nosotros en las Escrituras a lo largo de la Biblia. Y vemos cómo Dios condena clara y directamente una adoración que no es conforme
a lo establecido por Él mismo. Vamos entonces, por favor, así a Éxodo 20. Éxodo 20, vamos a leer del versículo 3 al 8, solo manera de recordar. Cuando Dios se revela a los hombres y escoge un pueblo para sí, para darse a conocer, lo primero que hace es darles mandatos. Y a través de estos mandatos le dice cómo debe ser la relación del hombre con Dios, cómo el hombre debe acercarse a Dios, cómo debe adorarlo. Veamos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y también hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. En estos primeros que vemos, hay una clara condenación a la idolatría. No, que es que esta imagencita yo la tengo es porque me recuerda. Dios condena, dice, no se haga imagen ni ninguna semejanza. ¿Quiere ver a Dios? Cierre los ojos y hable con Él. ¿Quiere verlo algo más físico? Mire los cielos y contemple la majestad y la hermosura de Dios, su poder. Pero Dios claramente condena todo esto. La idolatría, y esto lo estudiamos el año pasado cuando estudiamos los 10 mandamientos, la idolatría. Yo no puedo tener dioses delante del único y verdadero Dios. Y yo puedo levantar otros dioses. Yo puedo, si le doy a mi hijo recién nacido la prioridad y lo levanto por encima de Dios y digo, es que yo no tengo tiempo para buscar a Dios, no tengo tiempo para reunirme en congregación en la iglesia como Dios lo establece en su palabra para la adoración. No tengo tiempo para estudiar las escrituras y para tener tiempo de oración, porque es que tengo mucho trabajo, porque es que mi hijo, estoy haciendo un ídolo. Y alguien dirá, pero es que un bebé recién nacido necesita mucha atención. Por supuesto, yo lo he vivido en carne propia. Y si mi pareja y si mi trabajo, nosotros fácilmente podemos hacer cualquier cosa a nuestro ídolo. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado. Dios no se agrada con una adoración a nuestra manera. Dios no se agrada con una adoración conforme a lo que a mí me parece. Que es que a mí me parece que debo adorar a Dios es en mi casa, así me gusta a mí. Dios no lo establece de esa manera. Dios dice que debemos adorarlo en la congregación, también en la casa solo, divinamente, sin dejar de congregarme. No es a mi manera. Entonces, alguien dice, si viene de otra iglesia, es que en la iglesia donde yo antes asistía, las cosas las hacíamos así, 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 así. Yo digo, espéreme, no es a la manera de las tradiciones humanas, aunque sean tradiciones de iglesia cristiana. Las cosas son a la manera de Dios. Versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Aquí vemos claramente lo primero que Dios establece cuando llama a un pueblo, que es cómo se debe adorar a Dios. ¿Qué cosas sí, qué cosas no? Los salmos nos muestran un desarrollo de esto. Entonces uno va a los salmos y encuentra salmos que dicen, venid, postrémonos y adorémosle. Entonces nos habla de cómo debemos venir al Señor rendidos delante de Él. Adorémosle con cánticos. Los salmos son cánticos de alabanza a Dios, algunos son de lamento. Dice, venid, entremos por sus puertas con acciones de gracias. La Biblia nos dice cómo. Los profetas nos dicen, arrepiéntanse y vuelvan su corazón a Dios. Adoren a Dios no conforme a ritos,
sino conforme a la palabra de Dios establecida por Él mismo. Y entonces nosotros encontramos a lo largo de toda la Biblia cómo Dios va estableciendo la manera en que nosotros nos acercamos a Él y cómo Él debe ser adorado, lo que sí le agrada y lo que no le agrada a Él. A lo largo de la historia del hombre y su relación con Dios, y así lo podemos observar a lo largo de la Biblia, el hombre se ha empeñado en hacer las cosas a su manera. Y al sol de hoy sigue siendo igual. Es parte de la naturaleza caída, corrompida del ser humano. Yo hago las cosas a mi manera. Yo sí creo en Dios. Y para mí Dios hace esto y esto y esto. Espéreme. Entonces, ¿en cuál Dios está creyendo usted? Si el Dios es el que usted cree, entonces no es Dios, el único y verdadero Dios como Él se presenta en la Biblia. Yo necesito conocer a Dios como Él se revela en su palabra. Entonces nos empeñamos en hacer las cosas a nuestra manera y nos acercamos a Dios como queremos. Es muy, pero muy importante esos espacios donde estudiamos la Biblia. Es muy importante el tiempo que cada uno de ustedes dedica en su casa a estudiar las Escrituras. No es un asunto de religiosidad, ya leí por leer, es un asunto de estudiar porque de allí depende mi vida. Ahí el Señor me da instrucciones para todo en mi vida. Justo antes, vamos por favor a Deuteronomio, justo antes de que el pueblo de Israel entrara en la tierra prometida, Dios les recuerda la ley. Deuteronomio 12, versículos del 1 al 4. Y les recuerda cómo Dios debe ser adorado. Y nos habla de las consecuencias para que temamos a Dios. Versículo 1. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Hagamos una pausa. ¿Cómo empieza esta declaración de Dios? Con una advertencia y dice, ojo, mucho cuidado y mucha atención ¿a qué? A la Biblia, a la palabra de Dios, a sus mandatos, a sus estatutos, a lo que Él estableció para ponerlo en práctica mientras vivas en la tierra, para ponerlos en práctica por siempre. Y entonces Dios, sabiendo cómo es el corazón del ser humano, le advierte, ¿no? Versículo 2, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatutos y sus imágenes de acera. Consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios. ¿Qué les dice? ¿Qué se debe hacer con los ídolos de las naciones vecinas? Quite las estatuas y guárdelas en el closet. Más o menos fue lo que les dijo. Las imágenes, métalas en un cajón. Dice, destrúyanlas, destrócenlas, quémenlas, conviértalas en polvo, que dejen de existir sobre la faz de la tierra. ¿Cuál es el mandato para nosotros? Ahora bien, usted dice, yo no adoro imágenes. Yo soy cristiano desde hace 30 años, 40 años o 5 años. Pero desde que lo entendí, yo saqué las estatuicas que tenía y todas las imágenes y yo eso lo tiré a la basura. Pero el asunto es, ¿qué otros ídolos se están levantando en su vida? El trabajo, el dinero, su ego,
que usted hace las cosas a su manera. Usted puede estar levantando ídolos. ¿Quién es Dios para usted? Si el Dios en el que usted cree no es conforme a Dios se describe en las Escrituras, su Dios es un ídolo al cual usted le ora y le adora. Y esto es terrible, porque nos encontramos nosotros haciendo lo que Dios condena una y otra vez. ¿Ustedes qué creen que hizo el pueblo de Israel cuando entró a la tierra prometida? Destruyeron todos los altares y acabaron y quemaron y arrasaron con todo, y solo el Señor adoraremos. Ustedes conocen la historia. No los destruyeron. Muchos simplemente los dejaron. Tampoco mataron a las naciones que los adoraban. Entonces dejaron esos lugares de adoración a Dios. Y no solo los dejaron, sino que otra modus operandi que tuvieron fue: aquí en este lugar alto, debajo de este árbol, ya no adoraremos a Astarot. Sacaron la estatua de Astarot y la destruyeron y pusieron una estatua de Jehová. Aquí adoraremos a Jehová y le quemaremos incienso a Jehová de los ejércitos. Dios había dicho que destruyeran todo lugar de adoración. Y Dios escogió un solo lugar de adoración. Dios dijo: la ciudad, si siguiéramos leyendo allí en el Deuteronomio, la ciudad que yo escogeré para adorar, allí subiréis cada año a adorarme. Se adora a Dios a la manera de Dios en el lugar que Dios escogió. Esto es en el Antiguo Testamento. Hoy en día, en cualquier lugar, a través de Jesucristo. Pero históricamente, y nosotros lo vemos, y fue lo que encontró la iglesia en el siglo XVI, los protestantes, y por eso llegaron a ese choque, y sucede hoy en día, cuando nosotros no nos apegamos a lo que dice Dios, y adoramos a Dios a nuestra manera, conforme a nuestras tradiciones religiosas, y no conforme a la verdad de Dios. Yo quiero leer lo que dice una de las confesiones, confesión de fe más importantes al día de hoy, que la mayoría de las iglesias, hemos dicho, toda iglesia de sana doctrina está de acorde con esta, y es la confesión de fe de Westminster, también por allá por el siglo XVI. Dice: pero el modo aceptable de dar culto al verdadero Dios es instituido por Él mismo y está tan limitado por su propia voluntad revelada que no se debe dar culto a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, bajo ninguna representación visible o en ningún otro modo no prescrito en las Sagradas Escrituras. Los hombres de Dios que contemplaron esta ruptura y que dijeron: definitivamente tenemos que volver a la Biblia, y hombres verdaderamente que impactaron la historia, establecieron esto como un credo de fe, muy acorde a la verdad de las Escrituras. Dios mismo es el que determina cómo debe ser adorado, y es lo primero que vemos ahí en el Éxodo. ¿Y qué han hecho los hombres entonces? Yo quiero que miremos Jueces capítulo 2. A partir del versículo 11. Dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Esto es, justo conquistaron la tierra prometida. Entraron con Josué, conquistaron los diferentes lugares y sucede esto. Versículo 12: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron.
y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. En este pasaje muy corto vemos nosotros una realidad muy terrible y quiero que la entendamos muy bien hoy. Estos pueblos entraron con el poder de Dios, vieron las maravillas de Dios y muy fácilmente cambiaron al único y verdadero Dios por lo que hacían los demás. Voltearon sus ojos a ver qué están haciendo los demás que salieron conmigo de la universidad. ¿Qué están haciendo las personas en el mundo, los vecinos? ¿Cómo se están comportando estos otros en la sociedad? Y siguieron el mismo camino de ellos, en la adoración a Dios y en toda la práctica de sus vidas, gobernados por todos esos principios religiosos. Nosotros podemos fácilmente hacer lo mismo y entonces vemos al del lado y decimos, ay, pero es que... Y entonces empezamos una carrera de buscar dinero y hacemos del dinero nuestro Dios. Y hacemos de nuestra comodidad nuestro Dios. Y hacemos de mis maneras de buscar a Dios nuestra manera de adoración a Dios. Y entonces empezamos a torcernos igual que lo que describe aquí la palabra de Dios como el pueblo de Israel. ¿Y cuál es la consecuencia? Encendieron la ira de Dios. Y simplemente no quedó ahí. Dios dijo, ok, no me quieren seguir a mí, no me quieren adorar a mí, el único y verdadero Dios, a mi manera, listo, ya no los protejo. La protección y toda la bendición que estaba prometida, que leemos en Deuteronomio justo en los capítulos antes del 11, y también la encontramos en el 28, Dios dice, ya no más. Y entonces quedaron a merced de los vecinos que los robaron, que los despojaron y se convirtieron en sus enemigos eternos, que los volvieron sus esclavos, que los mataron una y otra vez. No adorar a Dios a su manera trae consecuencias en nuestra vida. Dios no deja pasar impune que su pueblo adore a otros dioses, que adore supuestamente a Dios, pero a su propia manera. Luego vamos a Primero de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 11. Estamos hablando de Salomón, el hombre más sabio que ha existido, ¿no? Que construyó el templo de adoración al Señor y que, bueno. Dice versículo 4, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Vemos a Dios, tanto en el pasaje que leíamos antes de Jueces como en este de Reyes, vemos lo que el pueblo de Dios hizo y ha hecho. De lo que leímos de Jueces a lo que leemos de Salomón, han pasado aproximadamente 500 años. 500 años el pueblo siguiendo cualquier deidad y no a Dios. Aquí viene el reinado de David, muy conforme a la manera de Dios, recibe las promesas de Dios, que de él vendrá el Mesías, Salvador Jesucristo. Viene Salomón, que hereda el reino de David. ¿Y qué hace Salomón? Tuerce su corazón en pos de otros ídolos, habiendo caminado muchos años de manera recta. Y entonces uno puede decir, yo llevo muchos años con el Señor y no me voy a torcer. Es lamentable cómo vemos hombres, grandes hombres de Dios,
en edad madura, después de 50 años de un gran ministerio, caer. Nosotros no podemos decir, yo ya estoy bien, yo ya estoy firme. Tenemos que mantenernos clamándole a Dios hasta el último día: Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame a mantenerme firme. Ayúdame a permanecer fiel a ti hasta el último día que nos encontremos con Él. Vemos cómo estos hombres inclinaron su corazón a una adoración idolátrica, a darle rienda suelta a su imaginación, a sus deseos. Y entonces hoy en día vemos en las iglesias, se va mezclando el judaísmo y pensamos, ay, es bonito. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre le da como interés las cosas místicas, y el judaísmo tiene mucha cosa mística. Y entonces hay mucha iglesia cristiana hoy medio judaizante, donde hacen prácticas judías dentro de sus reuniones porque generan un atractivo místico. Y eso místico parece como poderoso, como wow. Y nada que ver. Segunda de Timoteo capítulo 3, para los que están tomando nota, no lo vamos a leer, o si lo quieren leer allí. Desde el versículo 1 dice: en los últimos días, en los postreros días, encontrarás hombres de estas características. Los postreros días empezaron desde la resurrección de Cristo, ¿no? Estamos en los postreros días. Y una de las cosas que dice en el versículo 5 es que esos hombres tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿De quiénes está hablando? Y está hablando de personas que están dentro de la iglesia, que tienen apariencia de piedad. ¿Cuál es la apariencia de piedad? La piedad es la disposición, esa actitud en pos de Dios y de hacer lo que le agrada a Dios. Esa persona es piadosa, quiere decir que busca a Dios conforme a las Escrituras y agrada a Dios porque obedece las Escrituras como Dios lo determina. Esa es la descripción de alguien piadoso. Y entonces aquí nos dice pilas. Usted en la iglesia va a encontrar mucha gente con apariencia de piedad. Y entonces lo que decimos, caras vemos, corazones no sabemos. Uno viene a la iglesia y los ve todos aquí muy santicos. Y todos saludan muy, muy cariñosamente, muy afectuosamente, y con mucho respeto y con mucha... Pero, ¿qué pasa en el corazón? Mientras está predicando la palabra de Dios, alguno está en su corazón: no, yo no estoy de acuerdo con eso. No. Es la palabra de Dios. No que estén de acuerdo conmigo, en lo absoluto. Con la palabra de Dios es que cada uno de nosotros tenemos que estar de acuerdo. ¿Qué está pasando en nuestros corazones? ¿Realmente somos adoradores del Señor, conforme al Señor, humildes? Característica de un discípulo del Señor, ¿cuál es? Enseñable. Estoy dispuesto a decirle al Señor: el Señor estaba equivocado. Ayúdame a desaprender para tomar lo que tú dices en tu verdad. Entonces, en este tiempo encontramos mucha gente donde Dios dice: pilas, que la iglesia va a estar con muchas personas con apariencia de piedad, pero que en realidad hacen lo que les parece bien. Llevan su vida con Dios a su manera. A esos evita, dice Dios. Pilas. Dios está buscando, y lo dice la Escritura, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. A esos es lo que el Señor busca. Sometidos a Él en obediencia. Rendidos a Él con humildad, no a mi manera, a tu manera, Señor. La adoración al único Dios verdadero tiene que ser según la voluntad y la dirección del mismo Dios. Y esta adoración es aceptable o no a Dios según se haga conforme a su mandato positivo o no. Y entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo lo estamos haciendo? Dios rechaza y condena categóricamente cualquier acto de adoración que no sea conforme a lo que Él establece. Yo quiero que miremos segundo de Reyes 17.
Vamos a leer largo, del 9 hasta el 18. Ah, no, este es cortico. Dice, versículo 9, segundo de Reyes 17:9. Y los hijos de Israel, ya estamos hablando aquí, va avanzada la monarquía. Ya el reinado de Salomón se dividió, están el reino de Israel en el norte, 10 tribus de Israel al norte y tribu y media en el sur, que es lo que se llama Judá. El pueblo de Israel, como lo conocemos hoy, es la tribu de Judá. Las 10 tribus del norte dejaron de existir. Ya vamos a ver. Los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas de imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos. E hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Pero póngale cuidado al versículo 13. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá, la tribu del norte y la tribu del sur, por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Hagamos una pausa aquí. ¿Qué hace Dios? Todo el tiempo que leemos de la historia hasta el sol de hoy, Dios envió hombres a advertir a su pueblo. Los profetas en la historia del Antiguo Testamento, los líderes y los pastores en la historia del Nuevo Testamento. Y hasta el sol de hoy, Dios levanta hombres para que prediquen su palabra y amonesten y exhorten e instruyan conforme a la doctrina bíblica. Para que hasta el sol de hoy corrijamos nuestro caminar. Para que, como dice ahí, volvamos nuestros corazones de nuestros malos caminos, de hacer las cosas a nuestra manera. Y Dios dice: es conforme a mi palabra. Y Dios habló su palabra en los mandatos y a través de los profetas. Y es la que tenemos aquí escrita y que estamos leyendo hoy. Tal cual un hombre de Dios hoy parado al frente, dando instrucción, dando palabra de Dios, advirtiéndonos. No endurezcamos nuestro corazón cuando Dios habla. ¿Qué es lo que sigue ahí? Versículo 14. Mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos. ¿Qué siguieron? La vanidad, lo vano, los deseos de su corazón. Y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos. ¿Qué es eso? Hacer lo que hacen los demás simplemente porque todo el mundo lo hace. Ay, pero es que yo vi que en otra iglesia adoran a Dios de esta manera. ¿Cómo dice Dios que debe ser adorado? Alrededor de ellos, de las cuales Jehová las había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. 16. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira.
Versículo 18. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, la tribu del norte, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Entonces démonos la consecuencia. Yo les cuento un poquito de historia. La tribu de Israel empezó a hacer esto delante de Dios. Y Dios dijo, no más, basta. Y dijo, así como le dijo a Salomón, y así mismo hacia acá, yo dejaré un remanente fiel para Dios, y esa es la tribu de Judá. A esos 10 vino la nación asiria, los capturó a todos, destruyó sus ciudades, mató a muchos y se los llevó y los regó por todo el imperio asirio. Los medio judíos que se emparentaron con los asirios, que volvieron a ocupar la tierra de Samaria, que la recordamos por la época de Jesucristo, y recordamos que los samaritanos eran enemigos del pueblo de Israel, es porque los samaritanos eran un poco del pueblo de Israel contaminado con los asirios, pueblo que Dios desechó. Aquí dice, los quitó delante de su rostro, los rasgó y dijo, ya no más con ustedes. Y con el pueblo de Judá hizo lo propio también después. Se lo llevó cautivo a Babilonia por varias décadas y luego devolvió solamente un pequeño remanente fiel al pueblo, a Jerusalén nuevamente. Dios se reservó algunos poquitos obedientes, pero la mayoría fueron apartados, como dice aquí, de su rostro. No podemos nosotros tener en poco la verdad de Dios y pensar que podemos seguir adorando a Dios a nuestra manera. Dios nos quita de su rostro. No podemos, Dios rechaza cualquier clase de adoración fundada en el doble ánimo. No, yo sí adoro a Dios, lo que pasa es que nada, lo que pasa ya, pero nada. Lo que pasa es que a mí me gusta, es que no es como a ti te guste. Es que yo me siento más cómodo de esta manera, no es como tú te sientas cómodo. Si venimos a Cristo, dice la palabra, hay que morir, niéguese a sí mismo. ¿Qué le pasó? Y lo podemos ver también esto mismo. No lo vamos a leer, pero se los voy a super resumir. Primero de Reyes, capítulo 18, nosotros encontramos la historia de Elías y los profetas de Baal. Llega Elías y reúne todo el pueblo, el único profeta que quedaba de Dios. Bueno, y quedaban otros poquitos, pero este era como el más relevante. Y reúne todo el pueblo y les dice, bueno, los 450 profetas de Baal vengan, háganle un holocausto, una ofrenda, un buey a su Dios, y que el Dios, quiero leer el versículo 24, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Pues Baal era el Dios del tiempo, de las tormentas. Se han encontrado estatuas de Baal que lo representaban también con un rayo, teniendo un rayo en la mano. Así que pues el rayo es el fuego que baja del cielo. De alguna manera Elías le dice, bueno, su Dios que manda rayos del cielo, que el fuego sea el que responda. Y entonces agarran los profetas de Baal, hacen su altar, matan su buey, y empiezan desde la mañana a clamar a sus dioses y que venga y que manifieste, y hacen sus ritos y sus bailes. Lo pueden leer, ahí está todo, versículo 24, 25, 26, 27. Y hacen sus ritos y sus bailes. Y empieza Elías, grítenle más fuerte. De pronto está durmiendo y hay que levantarlo. Síganlo llamando porque de pronto va de camino o está ocupado en otra cosa y no les ha podido atender. Síganle llamando. Pasa el mediodía, pasa la tarde, se cortan, se rasgan el cuerpo, se hacen sale sangre de sus cuerpos en la forma de adoración a sus dioses y no pasó nada. Llega el final de la tarde, agarra Elías,
arma su altar a Dios como él lo había establecido, sacrifica el animal, abre una zanja y dice que se le echen, que se moje todo el altar y que llenen la zanja de agua, 3 baldados de agua, y mojan todo el lugar. Y hace una oración muy sencilla. Versículo 36. Elías dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesta que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron, es decir, arrodillados con la frente tocando la tierra, y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Dios se demuestra con poder. Hizo quedar en vergüenza a los dioses que adoraban ellos, mostrándoles que son de mentiras, que son falsos, que no pueden hacer nada. Y Él manifestó su poder y ejecutó juicio y justicia sobre los profetas de esos dioses. Y ahí mismo los castigó. Dios desechó al pueblo de Israel, al pueblo escogido. Mató a los falsos profetas. Lo propio hace con Salomón. Si miramos el versículo 11, el capítulo 11 de Primero de Reyes, y ya con esto terminamos. Dice, versículo 9, capítulo 11, Primero de Reyes: se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Por misericordia a mi hijo David no lo haré en tu época, sino cuando vengan tus hijos. Ahí sigue leyendo: me guardaré un remanente a mí, pero el grueso, 10 tribus, se van a ir partidas de ti ya no más. Dios viene con juicio, Dios disciplina cuando su pueblo no le adora como Él demanda ser adorado. Elías dice ahí en el versículo 21, donde estábamos antes: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. ¿Hasta cuándo nosotros claudicaremos en pos de 2 pensamientos? Seguimos a Dios, pero seguimos el dinero, le damos prioridad al trabajo, a tantas cosas, comodidades, nuestro propio parecer, nuestro ego. Si tomamos una decisión por Dios, por Jehová de los ejércitos, que sea para conocerle como Él se da a conocer, que sea para adorarle como Él demanda ser adorado conforme a su palabra. Vemos que Dios no toma esto a la ligera. Fue lo primero que estableció a los hombres para que nos acerquemos. Y vemos como una y otra vez reyes, hombres, naciones, profetas han caído, han sido destruidos, han sido desechados de Dios por hacer las cosas a su propia manera, por no volver su corazón a Dios y seguirle como Él lo demanda.
También vemos justamente que cuando el pueblo se humilla y se arrepiente, Dios extiende su misericordia. Así que yo los invito a que nos pongamos de pie. Vamos a orar.